Séneca no solo fue un gran filósofo, sino que también fue un gran mentor. Durante su vida guió a muchos alumnos, entre ellos el emperador Nerón. En las cartas a Lucilio, Séneca responde todas las dudas de uno de sus alumnos, Lucilio, acerca de la vida estoica. A través de estas cartas, Séneca cubre casi todos los aspectos de la vida y da los consejos que, según los estoicos, nos han de dar la tranquilidad del ánimo y la disposición correcta para vivir una buena vida. Seguramente, todos los que estáis viendo este vídeo, un día os encontráis ilusionados y motivados, pero a la semana siguiente pasará algo y de golpe aquella correcta disposición mental desaparecerá. Si quieres aumentar el tiempo que pasas bajo un estado mental de tranquilidad, paz y ganas de vivir, y a su vez reducir las fluctuaciones del ánimo, este vídeo te será de gran utilidad. Teniendo en cuenta todo esto, los estoicos se dieron cuenta de que si deseaban mantener un buen estado de ánimo a lo largo del tiempo, debían tener muy en cuenta todo aquello que hacían, estudiar cada rincón de la vida de una persona, para ver de dónde procedían tanto el bienestar como el malestar. A menudo se malentiende el estoicismo como una doctrina que te obliga a deshacerte de tus emociones y deseos. Pero este análisis no podría estar más alejado de la verdad. El estoico entiende que sumergirse en los pensamientos y deseos que aparecen en el momento puede llegar a ser agradable. Pero si se desea construir un futuro y vivir mejor, y a la vez más tranquilo, debe uno privarse de muchas de estas cosas. Así que si crees que tus objetivos son similares a los de los estoicos, te recomiendo que te quedes a ver este vídeo, ya que durante el transcurso del mismo veremos cuáles son los pilares que debemos adoptar si deseamos vivir mejor o deseamos dejar de ser atacados o hastiados por los sentimientos negativos. En este vídeo veremos qué opinaba y de qué modo afrontaba Séneca el deseo y el miedo. Sin más preámbulos, vamos a ello. El cordobés nos habla de que el pobre no es aquel que poco posee, sino aquel que, independientemente de sus posesiones, siempre necesita más. El bien supremo para los estoicos y para Séneca era una vida de virtud. El objetivo de esta vida es alcanzar un estado de control emocional, donde las fluctuaciones del estado de ánimo no dictaminen tu vida. Esto no significa dejar de sentir en absoluto, como muchos interpretan, pues esto es imposible además. El objetivo de Séneca era que fuésemos capaces de controlar nuestro estado de ánimo. Por ello, en este vídeo nos centraremos en el deseo y el miedo, ya que son los dos principales generadores de emociones tanto negativas como positivas. Y es precisamente el deseo de adquirir nuevas riquezas y el miedo a perderlas uno de los puntos donde más énfasis hace Séneca. Y cito: «Mas no es pobreza aquella que es alegre. No es pobre el que tiene poco, sino el que ambiciona más. Pues, ¿qué importa cuánto caudal encierre en su arca? ¿Cuánto en sus graneros? ¿Cuánto ganado apaciente o cuántos préstamos haga? Si codicia lo ajeno, si calcula no lo adquirido, sino lo que le queda por adquirir». ¿Preguntas cuál es el límite conveniente de las riquezas? Primero tener lo necesario, luego lo suficiente. Uno de los principales focos del malestar emocional procede de estar ambicionando siempre más. Pero debemos entender que por mucho que el constante adquirir nuevas cosas nos hace sentir bien, para nuestro bienestar mental a largo plazo, no es nada positivo. Ya que, si nos dedicamos a acumular para cubrir un malestar emocional, precisamente lo único que estaremos haciendo es cubrir. Si algún día llegas a ser muy rico, debajo de toda aquella riqueza estará allí esperando el malestar. Así que deja de un lado la compulsión por adquirir y acumular nuevas cosas, que desgraciadamente hoy en día es el motor del sistema, y céntrate en hacer introspección, mejorar como persona para que esa negatividad no controle tu vida. Haciendo esto, a su vez, hará desaparecer la necesidad de adquirir y codiciar permanentemente. Y como concluye Séneca en su misma frase, debemos ambicionar a tener tanto como sea necesario, es decir, tanto como sea necesario para vivir seguros. Séneca sigue y comenta a Lucilio que durante la historia ha habido personajes sabios que, estando en una posición de seguridad, adoptaron un estilo de vida de pobreza para fortalecer su carácter. Y cito:
En medio de la seguridad, apréstese el alma para las dificultades. Afiáncese contra los reveses de la fortuna en medio de sus favores. El soldado en plena paz se ejercita y se fatiga en trabajos superfluos, para poder bastarse en los necesarios. A quien no quisieres ver temblando en plena acción, ejercítalo antes de la acción. Séneca transmite a Lucilio que el hecho de poseer una cierta seguridad en el momento presente no necesariamente nos fortalece, y que, para obtener una seguridad más real, lo que se debe hacer es adoptar este estilo de vida de pobreza cada cierto tiempo. Para dos cosas. Primero, aprender a convivir sin nada, de modo que si algún día llegaran estas hipotéticas penurias, uno ya estaría curtido en el dolor, y este sería menor. Y en segundo lugar, es darse cuenta de que aquello que tanto tememos, esto es, la pobreza, al final no es tan horrible, cuando uno mismo es capaz de experimentarla. Y Séneca añade que la seguridad no proviene de las riquezas. Y cito: soporta estas privaciones 3 o 4 días, alguna vez más días, de suerte que no constituyan un juego, sino una experiencia. Entonces créeme, Lucilio, te regocijarás al quedar saciado al precio de 2 ases, y comprenderás que para tener seguridad no es necesaria la fortuna, ya que lo suficiente para las necesidades te lo dará aún estando enojada. Si somos capaces de aprender a tolerar el hecho de quedarnos sin nada, nos dice Séneca que viviremos más tranquilos. Si somos capaces de ver que las riquezas por sí mismas no aportan nada, nos estaremos ahorrando una gran cantidad de sufrimiento. Esto nos lleva a hablar de la pobreza y la austeridad, y su enfoque es bastante similar al que nos ofrecen las líneas anteriores. Él cree que la constante satisfacción de los deseos no nos aporta un placer real. De hecho, dice que el placer que obtenemos en la reiteración es menor al que podemos sentir cuando nos privamos de estos durante algún tiempo. Y menciona, como hace a menudo durante las cartas, a Epicuro. Epicuro fue un filósofo griego cuya doctrina se basaba en el hedonismo racional, esto es, el buscar siempre el placer, pero precisamente de un modo racional, y llevó a cabo una serie de experimentos para darse cuenta de cuál forma de actuar en esta vida era la que más placer nos podía dar. Esto sí, sin sufrir las consecuencias negativas de la fluctuación de las mismas. Y Séneca dice lo siguiente sobre Epicuro. Epicuro, el gran maestro del placer, escogía determinados días en los cuales escasamente saciaba su hambre, para comprobar si le faltaba algo de placer pleno y consumado, si era grande la deficiencia, o si valía la pena compensarla con gran esfuerzo. Epicuro se dio cuenta de que cuanto mayor placer se obtenía, era cuando la afluencia de estos era baja. Cuanto menos incurramos en ellos, mayor será la recompensa. Y no solo eso, sino que el hecho de limitarse estos deseos hace que las recompensas sean alcanzadas con bastante menos estímulo del que necesitaría alguien que sucumba constantemente a estos. Muchos pensarán ahora que es una estupidez limitarse los deseos, que la vida hay que vivirla. Esto es debido a que la mayoría de las personas no son capaces de identificar de dónde surge el placer. Si nos paramos a analizar, como hicieron los griegos, nos daremos cuenta de que seguramente disfrutes más de una comida poco apetecible después de pasar un día en ayunas, que del mejor manjar cuando llevas 3 días comiendo sin parar todo tipo de deliciosas comidas. Aparte, Séneca dice que incluso ese placer proveniente de un alimento menos apetecible, bajo las circunstancias mencionadas, es incluso mayor y más duradero. Y esto comenta Séneca a Lucilio. ¿Piensas que con esta clase de comida se llega a la hartura? Hasta se halla placer. Pero no aquel placer leve y fugaz, y que enseguida debe repetirse, sino el firme y seguro, pues no es cosa deleitable el agua y la polenta, o un mendrugo de pan de cebada. Mas hay un supremo placer en poder captar placer, aun de esas cosas, y reducirse a aquel estado que ningún revés de la fortuna pueda arrebatar. Si somos capaces, pues, de hallar placer en la restricción, no solo no seremos esclavos de los deseos, sino que, hallándonos en una situación de seguridad, el miedo a la pobreza o la pérdida de lo que se tiene desaparecerá, pues uno sabrá que el placer también existe fuera de la seguridad y las riquezas.
Añade finalmente Séneca que todo esto que ha explicado no equivale a despreciar las riquezas o demonizarlas. El objetivo principal de Séneca es alcanzar un punto donde los deseos y los miedos puedan ser controlados, otorgando así la plenitud del ánimo. Uno de los puntos más importantes para lograr este objetivo es precisamente no apegarse a las riquezas y sucumbir en aquello que tanto se teme. Así es como desaparecen los temores, precisamente enfrentándonos a ellos. Y comenta a Lucilio lo siguiente acerca de las riquezas. Su posesión no te la prohíbo, mas quiero que las poseas sin temor. Y esto lo conseguirás únicamente si te persuades de que aun sin ellas puedes vivir feliz, si las contemplas siempre como perecederas. Por contradictorio que parezca, el imponernos límites a nosotros mismos no nos debe privar de la vida, ya que, al delimitar nuestros comportamientos ante las circunstancias, será este estilo de vida el que más satisfacción o placer nos dé. Para concluir este vídeo, me gustaría añadir una reflexión que hace Séneca a Lucilio acerca de la preocupación. Para lidiar con la ansiedad y preocupación sobre el futuro, Séneca aplica una técnica muy similar a la que aplica con el deseo y la pobreza. Y le comenta a su discípulo lo siguiente. Cuando éste le transmite su preocupación por un proceso judicial iniciado en su contra por alguien que le odiaba, Lucilio transmite a su mentor el hecho de que teme acabar en prisión o desterrado por acciones que no ha cometido. Y Séneca le contesta lo siguiente. Si quieres liberarte de toda preocupación, imagínate, sea cual fuere el acontecimiento que temes, que se ha de realizar indefectiblemente. Y este mal, no importa el que sea, tú mismo sopésalo mentalmente y evalúa tu temor. Comprenderás sin duda que o no es grave o no es duradero lo que te asusta. Nada más, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya servido de utilidad. Dadle a like o suscribiros si queréis ver más y nos vemos en la próxima. Un saludo.